Problema 1. Para el área mostrada en la figura, calcule momento de inercia con respecto a los ejes X y Y, momento de inercia con respecto a los ejes centroidales, momento polar de inercia respecto a O y momento polar de inercia centroidal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendría que tener en consideración para este caso? Bueno, voy a tener en cuenta la figura que está a la derecha, en donde voy a definir que este rectángulo es la figura 1, este círculo es la figura 2, ¿sí? Y este triángulo es la figura 3, ¿sí? Entonces ya una vez habiendo hecho eso, voy a proceder a determinar cuáles son los momentos de inercia con respecto a cada una de esas figuras. Siempre teniendo en cuenta que, bueno, en la parte de la figura 2 estaría restando, ¿no? Entonces, ya una vez habiendo hecho eso, eh, procedería a calcular los momentos de inercia. Bien, para la figura 1, ¿qué tendríamos? Ah, recordemos que dice con respecto a los ejes X y Y. Entonces, ¿cuál es el eje X? Uno que está formado en la parte de abajo de la figura, ¿no? Y claro, este eje X es diferente del eje centroidal con respecto a la figura 1 y la figura 2, ¿cierto? Entonces el eje centroidal de X estaría ubicado en este sentido. Y por lo que yo me puedo dar cuenta, claro, si yo quiero determinar el momento de inercia con respecto a este X, sería igual al momento de inercia con respecto a X sub C, más el área por la distancia al cuadrado, ¿verdad? Para ambas figuras. Para ello, consideraría una distancia de 75 milímetros, ¿verdad? Entonces yo voy a calcular directamente eso. Y de x sub 1, que sería de la figura 1, el cuadrado, tendría como resultado, bueno, base por altura al cubo, claro, esa es la fórmula, base por altura al cubo sobre 12, ¿verdad? Más el área de ese cuadrado sería 1000, perdón, 100 por 150, ¿verdad? Sí, sí, y la distancia, como ya mencioné, es de 75 milímetros al cuadrado. Y una vez teniendo eso, tendría este resultado. Y bien, tendría que hacer lo mismo para la figura 2, en donde, claro, con respecto al eje centroidal, eh, la inercia de este círculo sería de pi cuartos sobre el radio de la cuarta, ¿verdad? Pero también tengo que considerar el área. Entonces el área de ese círculo no sería más que 625 pi. Luego multiplicaría por la distancia que hay con respecto a este eje X, ¿no? Como ya mencioné antes, por eso por el teorema de ejes paralelos. Entonces ya una vez calculando eso, tendría este otro valor. Y bien, ahora qué pasa con el área de, perdón, con el momento de inercia con respecto a la figura 3, con respecto al triángulo. Bueno, yo lo determinaría justamente usando cuál va a ser mi eje. En cambio aquí cambia la distancia, ¿verdad? Entonces esa distancia nueva, digamos, está ubicada a L tercios de la longitud total. Entonces sería L tercios, sería 120 sobre 3. Tendríamos una distancia de 40, pero negativa, ¿no? Claro, que al momento de ocupar el teorema de Steiner, al momento de usar el teorema de Steiner o el teorema de ejes paralelos, nos daríamos cuenta de que esa distancia va a ser, o sea, al final va a estar elevado al cuadrado, así que no importa mucho el signo. Entonces, I de x de 3 es igual a 150, que es la base, perdón, es la, perdón, aquí es 50, 50 que es la base de un triángulo, ¿sí? Claro, para calcular el momento de inercia, por simetría, yo podría ayudarme de usar el momento de inercia con respecto a uno de los triángulos y luego multiplicarlo por 2, ¿verdad? Eso sería entonces 50 por 120 al cubo dividido para 36 más el área, ¿no? El área de uno de los triángulos y la distancia de 40 al cuadrado, ¿verdad? Esto multiplicándolo por 2, que tendría entonces un valor de 100. Bueno, el valor que voy a anotar es el valor que corresponde al momento de inercia de las dos figuras, ¿no? Que serían los dos triángulos que se forman ese triángulo, eh, a ese triángulo isósceles, ¿verdad? Entonces ya una vez habiendo hecho eso, ya puedo determinar cuál va a ser mi momento con respecto a x, que no sería más que la suma de todos estos momentos, ¿verdad? De x sub 1, el momento de inercia con respecto a x sub 2,
y el momento de inercia con respecto a x sub 3, ¿no? Entonces esto me daría un total de... ¿Sí? Considerando las unidades, siempre, no es necesario hacer ninguna conversión. Entonces para esta parte del problema ya tendríamos el momento de inercia con respecto a x. Ahora, ¿qué vamos a hacer con respecto a x, con respecto al eje y? Aquí podríamos hacer alguna observación interesante, quizás, que el momento de inercia con respecto a y, claro, yo me puedo dar que siempre coincide con el eje neutro, ¿verdad? Es decir, no tengo la necesidad de calcular algo en una distancia, al menos, bueno, en lo que respecta a x, a y', que me puedo dar cuenta, claro, para la distancia x sub c, que sería del centroide de cada una de las figuras, esta va a ser 0, ¿verdad? Y con ello, entonces cada vez que yo determine, o sea, si yo quiero verlo como el teorema de Steiner, si reemplazo la distancia igual a 0, me daría cuenta de que, claro, solo sería id para el caso de y. Entonces, claro, la distancia de y con respecto al centroidal sería el área por la distancia al cuadrado y la distancia valdría 0, entonces sería el momento de inercia con respecto a y igual al momento de inercia de cada una de las figuras, ¿verdad? Con respecto al centroide. Entonces, una vez habiendo determinado eso, que sería I de Y para 1, tendríamos el momento de inercia con respecto a su centroide. Eso no es más que 150 por la base al cuadrado, ¿verdad? O sea, altura por la base al cuadrado de ese rectángulo sobre 12. Y bien, entonces esto me quedaría lo siguiente. Para la segunda figura me daría cuenta que este valor es el mismo que había calculado anteriormente, ¿sí? A diferencia que la distancia, como ya dije, vale 0, ¿no? Entonces no habría que considerar eso. Tendremos entonces este valor, ¿sí? Entonces, bien, aquí para la figura 3 sí tendríamos que hacer un cálculo adicional, claro, porque lo estamos viendo para ayudarnos con eh, dos triángulos rectángulos, ¿no? Este triángulo isósceles nos vemos como dos triángulos rectángulos. Entonces, ¿cómo haríamos el cálculo de su momento de inercia? Sería dos veces el momento de inercia con respecto a uno de los triángulos, ¿verdad? Y claro, ¿dónde estaría esa distancia x, esa distancia y? Bueno, tendría que ver dónde está ubicado el centro, el momento de inercia, ¿no? Entonces, para este triángulo, vamos a por el momento borrar estas figuras, vamos a borrar los dibujos que ya tenía hechos encima. Entonces, para uno de los triángulos, claro, por simetría, este va a ser el del triángulo isósceles, el triángulo completo, sería dos veces el momento de inercia de este triángulo. Entonces, ¿cómo me puedo dar cuenta de cuál va a ser eso? Claro, la base de este triángulo vale 50 y el momento, bueno, perdón, el eje centroidal de este de aquí estaría dado a una distancia de, ¿cuánto? X sub c. X sub c igual a 50 sobre 3, ¿verdad? Entonces 50 sobre 3 es aproximadamente 16.67. Entonces yo voy a considerar esa distancia para el cálculo de mi momento de inercia. Entonces voy a determinarlo con respecto al eje centroidal y luego aplico teorema de Steiner para hallar el, el valor correspondiente, ¿no? Entonces sería 120, 50 al cubo, ¿cierto? Que en este caso el 50 al cubo sería la base, ¿listo? Entonces sobre 36 más el área del triángulo, de uno de los triángulos, por esa distancia que acabo de mencionar, ¿verdad? Entonces lo multiplicamos por 2, bueno, ya estaba multiplicado por 2, entonces mi valor total sería de, pueden ver cuál es el valor ahí. Entonces, bueno, ¿qué es lo siguiente que tocaría hacer? Tendría que determinar el momento de inercia total, que no sería más que la suma de todos estos, ¿verdad? De I de Y sub 1 más I de Y sub 2 más I de Y sub 3, ¿cierto? Entonces, esta suma sería de 14.69 por 10 a la 6. ¿Sí? El otro resultado también lo podemos expresar con notación científica, sería 115.5 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta. ¿Sí? Entonces ya tendríamos, una vez determinado eso, podríamos ya calcular el momento de inercia con respecto a O, pero vamos a hacerlo, según el orden, ¿no? Entonces aquí, como ya había mencionado antes, para la figura total,
esta figura es simétrica, ¿no? Entonces la figura compuesta, claro, x sub c vale 0. ¿Qué pasaría si yo quiero determinar el momento de inercia de y? Digamos el total es igual a el momento de inercia y con respecto al centroide, o aquí le dicen y', ¿no? Entonces y' más el área por la distancia al cuadrado. ¿Y cuál es la distancia? Ah, bueno, la distancia ya me había dado cuenta, me había fijado en que sería 0, ¿no? X sub c vale 0. Entonces esta distancia vale 0. Por tanto, y de y', o con respecto al centroide, el momento de inercia con respecto al centroide de la figura total sería de 14.69. Entonces ya tendríamos la mitad del trabajo hecho, ¿sí? Me faltaría calcular cuál es mi momento de inercia x' con el momento de inercia y total, ¿verdad? Entonces x aquí sería y' total, x' total, más el área por la distancia al cuadrado. Ah, pero ¿qué distancia me corresponde aquí? Es un de y, ¿verdad? Entonces esta distancia, si yo voy a sacarlo con respecto al eje centroidal, tendría que hacerlo, bueno, con esa misma distancia, ¿no? Con la distancia que hay respecto al eje centroidal de la figura compuesta. Entonces yo tengo que determinar el eje centroidal de la figura compuesta. Bien, entonces, ¿cómo haría eso? Bueno, yo ya había calculado antes el área para cada una de las figuras, bueno, en la misma ecuación. Bueno, pero no hay problema si lo volvemos a hacer, ¿verdad? Entonces voy a determinar en esta figura cuál va a ser mi área total. Y luego voy a determinar con ese valor cuál va a ser el momento de, bueno, el eje centroidal, ¿no? O sea, la distancia del eje centroidal con respecto a y, ¿verdad? Entonces, para la figura 1, A sub 1, o el área de la figura 1 sería 100 por 150. Para el área 2 sería de, bueno, menos pi por r al cuadrado. Recordemos que estamos considerando esa figura como una parte faltante de mi geometría. Entonces tendría este valor considerando que el radio de este círculo es de 25 milímetros. Y para el área 3 es el área de un triángulo, entonces un medio de la base sería 100 por la altura, ¿no? Entonces bien, ya con esto, una vez ya habiendo calculado cada uno de esos valores, el área total es de 1900, bueno, 19.036.5 milímetros a la cuarta, ¿verdad? Ah, pero ¿qué me falta calcular? El primer momento de área de esta figura. Entonces, ¿cómo haría eso? Bueno, yo me doy cuenta que la distancia y barrita, digamos, correspondiente para la primera figura y para la segunda es de 75. Sería la distancia que hay entre x' y el eje centroidal de cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces sería 75 milímetros. Para el otro también 75 milímetros. Y para la figura 4 sería de menos 40, ¿verdad? Entonces tengo que considerar siempre los signos tal y como están. Entonces para mi el primero, bueno, no sería el primero, sino la distancia está y sub c, que estoy intentando averiguar, sería el valor del área, ¿sí? Multiplicado por 75, menos el área que ya había encontrado del círculo, multiplicado por otra vez 75, y finalmente sería menos 40 por lo que ya había considerado antes, ¿no? 120, 100 por 120 sobre 2. ¿Sí? Entonces ya una vez eso dividiéndolo para el área total, tendría un valor de y sub c igual a 38.75, ¿verdad? Milímetros. Entonces bien, volviendo a la parte del problema en donde habíamos dejado esto planteado, entonces considerábamos que el momento de inercia con respecto al eje centroidal de la figura compuesta total iba a ser igual al momento de inercia de x menos a por d y al cuadrado. ¿Y que era d y al cuadrado? Era la distancia al eje centroidal, ¿verdad? ¿Por qué se daba esto? Volvemos a repetirlo. Eso de ahí es debido a que yo quiero calcular
el momento de inercia de la figura compuesta, pero con respecto al eje centroidal. Entonces, si el eje centroidal, ya una vez calculado, está aproximadamente por aquí, entonces ya tengo esta distancia y sub c, y una vez teniendo esa distancia y sub c, si yo quiero sacar el momento de inercia con respecto a x, tengo que considerar, según el teorema de ejes paralelos, la distancia al cuadrado, ¿verdad? Sería y sub c. Entonces, bien, este valor sería el que ya habíamos calculado antes, que era aproximadamente de 115.5 por 10 a la 6, menos el área, pero de la figura total, de la figura compuesta, serían 19.036.5 por la distancia al cuadrado. ¿Cuál es esa distancia? El valor del centroide, ¿verdad? 38.75 al cuadrado. Sí, entonces este valor finalmente tendría como resultado esto de aquí. ¿Sí? Entonces ya una vez con ese momento de inercia total, ya podemos responder a este literal. Ya tendríamos los dos valores que me piden. El primero ya lo habíamos hecho, y ahora me piden el momento de inercia polar, el momento polar de inercia con respecto a O. ¿Cómo se determina eso? Bueno, por definición yo conozco que con respecto a O no es más que la suma de los ejes centroidales, perdón, de los ejes normales, porque ¿dónde está el punto O? Está justamente en el origen. Entonces, ¿cuáles son los ejes que corresponden a eso? X y Y, ¿verdad? Entonces, solo habría que sumar el momento de inercia con respecto a X y el momento de inercia con respecto a Y. ¿Cuáles eran esos valores? Esos valores eran 115.5 y 14.69, ¿verdad? Eso aproximadamente, ¿cuánto me da como resultado? 130.24 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta. ¿Sí? Entonces ahora con respecto al momento de inercia, al momento polar de inercia, pero con respecto a los ejes centroidales, es muy parecido. Sería en cambio sumar los ejes, los momentos de inercia, pero con respecto a los ejes centroidales. Entonces, ¿cuánto era eso? 86.96 por 10 a la 6 más 14.69 por 10 a la 6, ¿verdad? Entonces, ¿esto cuánto es? Aproximadamente 101.67 o 66 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta. Entonces, con eso concluiríamos la resolución de este tema.